there came a sound from heaven as a rushing... Bienvenidos hoy a la programación. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Want y Joseph Larson y ustedes. Y estamos pues alegres de estar con ustedes porque ustedes son la razón de la programación, francamente. Y bueno, pues el jueves será el Bibliatón y estaremos solicitando su ayuda para India, 11.955. Y luego es la primera vez que estaremos llevando Biblias a India, en lo que yo puedo recordar, ¿correcto o no, caballeros? Bueno, hasta donde recordamos, creemos que sí. Damos gracias al Señor que abrió esa puerta, ¿no? A esa gran nación. México, 21,000 Biblias vamos a estar enviando. Zambia, 12,500. Así que estamos hablando de cerca de 40,000 Biblias que se están enviando. Y pedimos que ustedes estén orando al respecto, que es muy, muy importante. Personalmente creo que este es el esfuerzo de misiones más importante en el mundo hoy. No hay nada como la palabra de Dios y, y para ayudar a la gente a entender esto, si usted lee algo y no entiende lo que ha leído, realmente no le ha ayudado. Entonces, la Biblia de estudio del expositor ayuda a las personas a entender la palabra que han leído. Y, y yo creo, y bueno, sé, cuando estábamos preparando esto, nunca pasó por mi mente que haríamos todo esto. Nunca pasó por mi mente que nosotros estaríamos usando esto conforme al Espíritu Santo nos ha dirigido. Pero obviamente el Señor sabía que así lo iba a hacer. Y, y yo creo pues que es la Biblia que ayuda a las personas a entender propiamente la Biblia. Así que no hay nada mayor que eso, ¿no? Hermano Swaggart, hay personas que pueden entender la Biblia y tal vez no aplicarla en sus vidas de la mejor manera, pero usted no la puede aplicar a su vida si no la entiende. Sí, Así sí. que realmente la Biblia de estudio del expositor junto a la ayuda del Espíritu Santo es una gran herramienta porque dentro del texto allí está la explicación para ayudar a la gente a tener el entendimiento correcto de la Biblia, además del Espíritu Santo. Y la razón por la cual hablo de esto en particular en este momento es que semanas atrás estaba yo predicando en Arkansas y un caballero se me acercó y me dijo que él fue salvo leyendo la Biblia de estudio del expositor, que alguien le dio un ejemplar de la Biblia de estudio del expositor y él Maravilloso. empezó pues a leerla y el Espíritu Santo lo llenó de convicción mientras él leía. Él le entregó su corazón a Jesús, no en una iglesia, no en una reunión, ni siquiera con nadie, solamente leyendo la palabra. Así que Sí. cuántas personas podemos poner a miles y miles de personas que son salvas, como usted dijo, es realmente un esfuerzo de misiones tremendo y nosotros no nos imaginamos, no vemos el efecto ahora mismo, tal vez no sabremos hasta que lleguemos al cielo la gente que es salva simplemente leyendo la palabra de Dios, ¿no? Así es. Bueno, así sucedió con Lauren Amén. propiamente, ¿no? Así es. Y él fue salvo leyendo la Biblia. Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? Sí, mi esposa y yo vamos a estar en Alberta, Canadá, el 18 y 19 de mayo. Esto es Canadian Revival Fire con las hermanas Lamb, Colleen y Gail Lamb. La campaña será llevada a cabo en el Centro Comunitario de Alberta en el 9210-118 en Edmonton. Y Charles estará ministrando el sábado en la mañana a las 9:30. Yo estaré ministrando el domingo en la mañana a las 9:30, 18 y 19 de mayo. Muy bien, John, Nada hasta junio y les anunciaré un poco después. Lauren. Sí, dos cosas. Primeramente voy a mencionar a Crowley, Louisiana, que estaré viajando en Crowley con el pastor Kerry Doucette. Un servicio nada más, 19 de mayo, 10:30 a.m. en Crossway Fellowship Church de Crowley.
localizados en el 395 BFW Drive a las afueras de Crawley. Vengan y acompáñenos, por favor. También noticias sobre el curso intensivo. Tuvimos que cerrar la registración para mi curso que va a ser del 6 al 10 de mayo este miércoles. Así que después del miércoles ya no van a poder registrarse, van a tener que registrarse para asistir. Así que me dijeron eso el día de ayer. Vamos a estar haciendo eso el día de hoy y mañana. Así que para el miércoles necesitamos que se registren si están planificando asistir. La registración nos ayuda a prepararnos para la localidad y la ubicación y para que estén con nosotros. Así que del 6 al 10 de mayo, el libro de Ruth, si les interesa, necesitamos tenerlos con nosotros para mañana a más tardar. Dr. Watts. Sí, señor, 19 de mayo voy a estar en Daysera, Texas, en Harvest Church con el pastor Taylor Shode, solamente para el servicio del 10 de la mañana, de las 10 de la mañana. Así que Daysera está como a 30 minutos al oeste de Beaumont, Texas. Así que si están en el área, nos encantaría ver al pastor Taylor haciendo un trabajo maravilloso allá y esperamos con anticipación estar allá con todos otra vez. Joseph. Nada hasta el mes de junio, por ahora. Muy bien. John, ¿qué tenemos en el frente de Israel? Un par de cosas que quisiera presentar. Muchos están despertando a lo que está pasando en Hamilton Hall en Columbia. Estudiantes anoche se apoderaron del edificio y traspasaron y se quedaron allí esta noche. Esta mañana la policía está allí. Aparentemente están comenzando a separar todo. Pero estamos viendo cómo esta protesta se ha hecho más un motín. Se ha llevado a cabo vandalismo. Un conserje fue llevado y lo secuestraron por una buena parte de la noche. Lo soltaron después y dejaron que hablara, pero esto se está convirtiendo en algo peligroso. Se está esparciendo a otros planteles. Hay simpatizantes, hay gente de la Hamas y hay gente que apoya a el Hamas y que son parte de ello, trabajando con estas universidades para producir esta agitación y motines. Algunos de los estudiantes fueron, estaban testificando que vieron a otros amigos de ellos que vieron la emoción y se unieron, pero no tienen ni idea ni siquiera de qué significa del río hasta el mar, no saben qué está pasando, solo están participando, como les dije el día de ayer. Es lo que llamaría Lenin idiotas útiles. Así que eso está pasando en las universidades y también tenemos el potencial de una tregua entre Israel y el Hamas, y ahora Israel está diciendo que aceptarán hasta 30 rehenes en la transacción. ¿Cuándo ocurrirá? No lo sabemos, pero Anthony Blinken está animando, el secretario del Estado, que el Hamas acepte esta oferta tan generosa. Saudi Arabia también quiere normalizar relaciones con Israel, de acuerdo al reporte. Tal vez lo van a anunciar en unas semanas o se van a esperar hasta noviembre, y sabemos que esto significa que son las elecciones en los Estados Unidos para la presidencia. Pero, hermano Swagger, varias cosas preocupantes con respecto a lo que Blinken está diciéndole al mundo. Los saudis quieren paz con Israel si es que hay una solución de dos estados en la conclusión de lo que está pasando ahora. No puede haber una solución de Y lo que están diciendo es que le están cambiando. Dicen que el Hamas no quiere la solución ni Irán, al dar esta situación y dándole a el Hamas sus demandas por esta situación, será una afrenta a Irán y también al Hamas. Como si eso fuese un castigo para ellos. Esto es lo más torcido y tergiversado y estúpido que alguien puede llegar a decir. Yo no sé qué es lo que esta gente está pensando, pero lo peor que puede sucederle a Israel es galardonar o recompensar al Hamas y al pueblo palestino con una solución de dos estados, que es algo que no se debe ni de considerar. Netanyahu dijo esta mañana que el IDF entrará a Rafah, que es la parte sureña de Gaza, que es la última fortaleza del Hamas en cuanto a su fuerza militar. Ya dijo, con o sin un trato, y eso tal vez puede comenzar en las próximas 72 horas. Israel anuncia por el bien de los civiles qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer, pero van a proveer de alguna forma pasaje para los civiles para que salgan del peligro, y no sabemos cómo lo van a hacer, pero es un requisito de los Estados Unidos. Algo más, mencionamos ayer las intenciones de Joe Biden, la administración Joe Biden anunciándolo ayer mismo en su discurso recientemente cuando trató con la nación, que iban a edificar un muelle
El costo será de $320 millones para edificar este muelle, este puerto. No solamente van a edificar un pequeño puerto para que lleguen barcos a casa, sino que van a edificar un puerto significativo que puede quedarse ahí después. Más de 1,000 soldados están siendo utilizados para construirlo. Y hermano Swagger, yo creo que eso solamente va a invitar más oportunidad para que bienes, armas y otras cosas que la Hamas quiere usar pueda llegarles para sostener su su guerra y en el futuro más. Bueno, si permiten, yo dejo de, no pronuncio bien, Hamas se llama. El Hamas, así es. Si ellos permiten que eso, que lo que era antes del 6 de octubre, son tontos. Absolutamente. Muy tontos, Es francamente. peligroso. Y eso es lo que el mundo no entiende, hermano Swagger. Nosotros seguimos hablando de una solución de 2 estados. Un estado para los palestinos. Los palestinos ahora mismo están divididos. Tenemos a un gobierno en Cisjordania que es llamado como Judea y después un gobierno por separado en Gaza. La autoridad palestina gobierna bajo Mahmoud Abbas, su presidente, y Hania en Gaza, otro individuo, y ellos están en justa posición. Los dos no hablan uno con el otro. Ellos pelean por uno o el otro para apoderarse de todo el futuro territorio de Palestina. No les interesa una pequeña parte, quieren todo, Quieren todo con Israel. todo judío muerto allí, ¿no? Exacto, pero ¿con quién debe negociar Israel y a quién se le debe dar ese Estado palestino que debe ser gobernado por quién? Por el Hamas, que es catalogado como una organización terrorista por los Estados Unidos y otros países, o la autoridad palestina que le paga a todos sus individuos que han cometido actos de terrorismo contra ciudadanos israelíes, dinero que viene del mundo, especialmente de los Estados Unidos. No hay ningún aliado pacífico con Israel. No hay solución a la situación. Están divididos ellos mismos. Israel realmente no tiene nadie con quien negociar. Pero como algunos de los llamados rehenes, si ellos llegan a algún tipo de conclusión, van a querer 10,000 a uno. Por un rehén, para ellos soltarlos, van a querer 10,000 de los de ellos. Si quieren un número significativo de sus ciudadanos liberados. Y ahora tomemos en cuenta de que los israelíes que son rehenes son civiles que nunca han dañado a nadie, y del lado de la Hamas son terroristas los que quieren liberar. No es un intercambio justo, pero la presión de todo el mundo es crisis humanitaria en Gaza y liberemos a los rehenes. Tristemente, los rehenes nunca debieron haber sido llevados en primer lugar, y esa debería ser una demanda desde antes de que comience alguna negociación. Liberan a los rehenes y luego Así hablamos es. si algunos de los rehenes aún están vivos, hermano Swagger. Bueno, sabemos que algunos han muerto ya. Ya se sabe que algunos han muerto. Pero la gran pregunta es, ¿de qué lado del compás está los Estados Unidos? Parece que la presión está llegando de las universidades y ahora están tratando de dispersarlos, pero una vez más, es lo mismo que hemos visto. Les dan una fecha límite, sucede, llega la fecha límite y luego la extienden. Así que hemos visto cómo la escalación de esto está creciendo. Están tomando universidades, calles, y ahora están poseyendo edificios que, como les dije, las noticias que acabo de ver, dicen que la policía está en la escena, está comenzando a hacer algo al respecto, o están a punto de hacerlo, pero eso es algo grande porque las universidades no han querido que la policía haga algo, así que han permitido que eso continúe. Los profesores de universidad están participando en esto, hermano Swagger, y estudiantes judíos acosados, algunos físicamente lastimados, pero no pueden ir a sus clases. Ceremonias de graduación canceladas. Cuando comenzamos a pensar de la interrupción y de la disrupción que están haciendo estas personas, es lo mismo que los palestinos y el Hamas y sus seguidores hacen en Israel y han estado haciendo desde hace años. Estamos recibiendo una probadita de su medicina por allá. Mantengan en mente también, si recuerdan, cuando Black Lives Matter estaba activado en todas esas protestas nacionales, estaban los agitadores, y son agitadores pagados, hermano Swagger, organizaciones Así que es. siguen a todos estos, se les pagan hasta $1,000 al mes para viajar por el país
y sus gastos pagados para ser parte de estas agitaciones para poder emocionar a las multitudes, y los estudiantes ni siquiera se dan cuenta de lo que están protestando, solamente participan y están emocionados por ser parte de algo. Y ese es el peligro de todo eso. No está reduciéndose, sino que está esparciendo a otros planteles y universidades. ¿Ha habido algo en la Universidad de LSU? No he escuchado nada, pero puedo investigar si es que hay algo. Si hay, no se ha dicho o no ha sido algo grande que valga la pena mencionar en las noticias. Espero que se quede de esa manera. Espero que sí, señor. Bien. Continuamos en el versículo 31 y vamos a bajar hasta el 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto es Efesios capítulo 5, iniciando en el versículo 31. Mientras él continúa amando a su madre y a su padre, su amor primordial ahora es para su esposa. Y se allegará a su mujer y serán los dos una sola carne. Es la unión que simboliza a Cristo y a la iglesia. Permítame leer algo para demostrar o ilustrar esta unión y lo que debería ser entre un marido y una mujer. Claro. Esto es de Strengthening Your Marriage de Wayne Mack. Él dijo, el matrimonio es un compromiso completo y compartir completamente la persona con otra persona hasta la muerte. Compartiendo todo, sus cuerpos, sus posesiones, su sabiduría, sus ideas, habilidades, problemas, éxitos, sufrimientos, fracasos, etc. Es una unión intelectual, espiritual, emocional, sexual, recreacional, financiera, de padres, ocupacional, de trabajo, estética, para crear una unidad. Estos serán uno. ¿Cómo es que esta unidad surge? Bueno, la única manera de cómo puede surgir es si hubiera una unidad en el espíritu y una unidad en la fe, la cual leímos de esto en Efesios capítulo 4. Solamente puede surgir Así es. mientras que dos personas permitan que Cristo se convierta en el centro de su vida. Y son muy pocos los que hacen eso. Así es, aún en la iglesia, desafortunadamente. Así es. Pero pensé que eso sería bueno compartirlo. Versículo 32. Grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Muy bien. Versículo 32. Sí. Adelante, léalo una vez más. Grande es este misterio, No había sido revelado. pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Presenta el hecho espiritual de que el creyente puede llegar a ser uno con Cristo como miembro de su cuerpo, simbolizado por la relación de marido y la esposa. En todo caso, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo. El marido debe amar a su esposa como parte integral de sí mismo, según el concepto divino de la unión matrimonial. Y la mujer reverencie a su marido. Quiere decir reconocer y respetar su posición como líder espiritual de la familia. Si el marido o la esposa exige de su pareja, solo Cristo puede suplir, lo que es la causa de la mayoría de los problemas matrimoniales. La presión será intolerable. No, ningún ser humano puede cumplir lo que solo Cristo puede hacer. Yo quiero continuar donde nos quedamos ayer. Y de allí en adelante, pues continuar hablando de perdonar el pecado. Yo propongo que el pecado no confesado es uno no perdonado. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Ahora bien, yo no me suscribo a la idea de que una persona pierde su alma si hay un pecado no confesado, pero creo que sí se pone en un camino que realmente será destructivo y dañino si continúa de esa manera. Lauren, ¿tienes algo que anexar a eso?
Creo que ese es el endurecimiento del corazón y eso es lo que debe ser la preocupación. Una persona que no sigue la palabra de ninguna manera, de ninguna forma, de hecho está pecando, hay pecado allí. Así que si uno no sigue las instrucciones de la confesión, admitiéndole a Dios y confesándole a Dios, dándose cuenta de la falta y alejándose de ella, eso es un acto de pecado y es hecho por la dureza del corazón. Yo no creo que tenga que hacerlo, no creo que deba. Creo que el orgullo entra y es parte de todo esto. Todo eso es algo negativo, como usted dijo, nos puede llevar a un lugar en el que nuestra fe, de hecho, es destruida. El endurecimiento del corazón puede destruir la fe. Bueno, toda desobediencia a la palabra de Dios destruye. Correcto, y ese es mi punto. Estaba pensando en esto el día de ayer y quiero sugerirnos esto. Va a llegar un punto, y creo que tal vez cometo el error de pensar que cualquier ser humano puede pararse ante Dios sin el estatus de la justificación. Nadie, ningún ser humano puede hacerlo. La justificación es la única razón del por qué Dios puede tener una relación con nosotros y se basa en nuestras acciones. Entonces, no podemos tener una relación, así que estaba tratando de conectar en mi mente el pecado no perdonado con la idea de la justificación. Creo que usted lo ha explicado de la manera como a mí me gustaría decirlo, pero, pero va mucho más allá de... Miren, lo que esto significa es que en ningún instante jamás hay un cristiano que opere en perfección. La justificación aún es el único medio por el que Dios puede permitir una relación o pueda llegar a permitir una relación y que continúe. Una desobediencia es algo Lo que no se debe es, hacer. sí, correcto, pero hay iniquidad en todos nosotros. Y yo no creo que eso va a ser resuelto completamente hasta el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que viene un momento en el que la corrupción se vestirá de la incorruptibilidad. Y aunque nos enfocamos en la naturaleza pecaminosa, que no indica eso que usted y yo, sin importar cuán lejos estemos en el viaje, aún tenemos iniquidad en el corazón, aún hay problemas por causa de la caída que está en cada uno de nosotros. Siempre es el caso. Correcto, entonces de esa forma yo puedo fijarme en un acto de desobediencia, de rebelión o el endurecimiento del corazón y decir, no les costó el alma, pero es un lugar muy peligroso de estar. Simplemente me pregunto si podemos, una vez más, sin animar un pecado, que es lo que no queremos, poner nuestra fe una vez más en la justificación. Sería la única manera de cómo esa persona que no confesó el pecado pudiera irse al cielo, porque él está dependiendo de, o aún está dependiendo de Cristo. ¿Tiene sentido lo que le digo o no? No. Bueno, la corrupción tiene que ser eliminada por completo en todo ser humano, en cada ser humano que existe. El resultado de la caída, la corrupción, sea no perdonar o, bueno, ya sea no perdonar el pecado o una actitud de malicia, una evaluación mala, nosotros somos un producto de la condición pecaminosa y eso no va a ser eliminado totalmente hasta el arrebatamiento. Hasta entonces la justificación es el único medio por el que Dios permite una relación. Pero el punto es que si la persona deliberadamente toma una dirección opuesta y, y se rehúsa a confesar el pecado, eso es algo debilitante donde esté la persona. De acuerdo, sí, de acuerdo completamente, pero creo que la única manera de cómo yo puedo reconciliar ese pensamiento sería o tendría que ser que Dios a través de la justificación está obrando con todos los hombres, no solamente con aquel que ha sido desobediente. Estoy de Y acuerdo de con otra eso. forma, lo que estamos diciendo, por ejemplo, hice la pregunta el día de ayer cuando estábamos terminando, es cómo es que
¿Cómo es que la persona llega al cielo sin perdonar pecados? La única respuesta es la justificación que toma a la imperfección y le permite a Dios mantener la relación con Él, mientras que la fe permanezca en Ujú. Cristo. Estamos hablando de una persona que está luchando con pecado en su vida, que quiere vencer, ¿no? Sí, Ellos no están siendo rebeliosos sí, en su esa persona corazón. depende de la justificación y aún el mejor entre nosotros, digamos que no estamos viendo cosas que podemos ver y no estamos revelándonos abiertamente, pero aún hay cosas, productos en la caída existentes en nosotros que son corrupción. Y la Biblia claramente nos dice que la corrupción no puede heredar el reino de Dios, tiene que haber un cambio. Así que en ese momento, en ese instante, cuando somos cambiados, sea por lo rebelde, por lo ignorante o por el individuo que está luchando con el pecado y lo sabe, la justificación aún es el único medio por el que esa transferencia de corrupción a incorruptibilidad puede suceder. Ahora, ¿tengo sentido o no? Aún si un individuo lucha con el pecado, no van a fallar en confesarlo. No estoy discutiendo eso. Pero la pregunta es que la persona no puede confesar el pecado y ser perdonado. Sería un simple no, porque Lo siento, no quise interrumpir, pero siento como que si decimos que el pecado no perdonado es pecado no perdonado, sí, cuando el Espíritu Santo está convenciéndonos y nosotros no respondemos a esa convicción, pero estaba yo yendo al Salmo 51, David dijo, yo fui formado en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. He aquí, deseáis la verdad en las partes internas y escondidas me harás conocer sabiduría. Límpiame con hisopo y yo seré limpio. Lávame y yo seré más blanco que la nieve. Yo cuando veo algunas de las confesiones de la gente que dice, Dios, cuando hay pecado del que ni siquiera estoy al tanto, perdóname de ese pecado. Así que yo creo que a veces podemos ofender el corazón de Dios y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, por ser formados en iniquidad y obviamente, cada vez que el Espíritu Santo se mueve en nosotros, tenemos que confesar nuestro pecado. Cuando somos redargüidos, sabemos que estamos haciendo algo malo, pero hay momentos en los que yo he orado como siento que David oró, Señor, perdóname de las cosas que aún ni siquiera estoy al tanto, porque el versículo que citamos de primera de Juan 1:9 habla de que si decimos que no tenemos pecado, básicamente estamos mintiendo. Así que siento como que sí y no, siento como que absolutamente que nos vamos a endurecer en el corazón si nos rehusamos pedirle al Señor perdón, pero yo creo que también cuando no estamos conscientes de nuestro pecado, bueno, pecado que ustedes conocen, eso es algo completamente distinto. Yo estoy hablando de personas que ellos saben que han pecado. sí, y luego eso sería una persona que rehúsa arrepentirse cuando el Espíritu Santo se ha movido sobre ellos, que ellos están en rebelión con Dios y ellos con el tiempo van a perder su fe. Aún podemos ver que hay provisión para Correcto, pecado así de es. ignorancia. Así que definitivamente no estamos hablando de algo que el No, creyente no. desconoce, ¿no? Pero aún así, el punto es que el pecado existe en el corazón del individuo, sea no conocido, haya sido luchado o rebelión. Entonces, ¿cómo podemos decir que un ser humano en esa condición va a hacer el cielo su hogar? La única manera de cómo yo puedo justificarlo es aceptando la justificación como el medio que que nos cubre a todos a lo largo del camino. Si esta relación no, bueno, hay un gran peligro de endurecer el corazón y la fe está siendo perdida y luego el fracaso de mantener la justificación ocurre. El punto de Juan, en el capítulo 1, en primero de Juan, es realmente resaltar algo en un tema en la iglesia de la necesidad de confesar el pecado. Correcto. Así que la razón por la cual tenemos que entender eso, si confesamos es porque hay individuos que se Así rehusaron es, aún lo hacemos a día de hoy. todavía, entonces niegan la necesidad. Sí, Y en ese caso, entonces, tenemos algún tipo de gnosticismo posiblemente que entra a la iglesia rechazando la necesidad de hablar lo que somos. Si decimos que no tenemos pecado, obviamente es un tema. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que puede llegar el problema, totalmente niega la necesidad de admitir lo que son y lo que han hecho. sí.
Realmente en el Padre Nuestro podemos ver, Señor, perdona nuestros pecados como perdonamos a los que nos pegan en contra de nosotros, ¿no? O transgresiones. Sí. Si eso no estuviese allí, no lo hubiese mencionado. No hay duda alguna en cuanto a la necesidad del individuo que está al tanto de su Eso es pecado, distinto. que debe confesarlo. Eso ni siquiera está en la conversación. Eso tiene que ocurrir. De otra forma, la rebelión existe. Entonces, de lo que estábamos hablando es que nosotros dijimos, y usted lo ha dicho que el pecado no perdonado es pecado no, o el pecado no confesado es el pecado no perdonado. Y yo pregunté, ¿cómo es que llegan al cielo? Porque usted dijo que no pierden el alma. Entonces estoy tratando de entender eso y la única respuesta que puedo yo, tener, si es que usted tiene la razón, es que la justificación de Dios no se pierde. Estás hablando de una persona que ha pecado y se rehúsa a confesarlo. Yo también. Usted está diciendo que su alma está en peligro. Eventualmente Y creo sí. que esa es la advertencia de las Escrituras. Por eso es que Pablo escribió Primera de Juan. Estamos hablando de una persona que puede perder su alma. Se ponen en un camino que lleva a destrucción. Sí, correcto. Yo creo que usted puede aceptar una parte de Cristo y rechazar a otra de Él. Lo que Él ha dicho no está por separado de lo que debemos creer. No podemos hacerlo, como se lo dijo. Y si nos ponemos en el mismo lugar de Pablo, Él advirtió, y ya hemos dicho eso, que ciertos estilos de vida que uno tiene y que uno no se arrepiente de eso, por ejemplo, hombres codiciosos, borrachos, no heredarán el reino de Dios. Así que creo que esto repite lo que Pablo predicó. Si nosotros... Hermanos, yo estoy de acuerdo con ustedes completamente, pero escuchen lo que estoy diciendo. Usted dijo el día de ayer que el pecado no confesado es pecado no perdonado. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo es que el pecado no perdonado llega al cielo? La respuesta, El punto de él es que perderán su alma si rechazan eso. entonces el pecado no confesado, ya sales de ahí. Pablo advierte, y como ha dicho, usted puede perder su alma. Hemos estado enseñándolo y eso es lo que estoy diciendo, pero ¿cómo es que eso es posible potencialmente delante de esa rebelión abierta? Y esa es mi pregunta. Veamos el proceso. Es una rebelión abierta, sí. No creo que podemos caminar en la luz y esta es otra suposición. Pero yo no creo que, lo dije el día de ayer, Tito dijo que la gracia nos enseña. Algo profundo está sucediendo cuando una persona rechaza o falla o no quiere confesar su pecado. De alguna forma, yo creo que han rechazado la gracia de Dios. Sugieres Entonces, que su fe ha sido destruida. Eso es evidencia. El pecado, miren, el arrepentimiento es la señal más grande de fe que existe en la tierra. Cuando alguien se arrepiente del pecado es porque ellos creen en la verdad. Es la gracia de Dios que fluye en una vida que nos causa reconocer lo que la maldad es y el pecado y arrepentirnos. Entonces, cuando esto ya no existe, cuando nos rehusamos en confesar el pecado, tiene que haber un sometimiento y una admisión de que de alguna forma hemos dejado de caminar en la luz. Así que yo creo que cuando el creyente deja de confesar su pecado, de alguna forma, aunque no puedo explicarlo, yo creo que han cesado de andar en la verdad. Creo que han rehusado la luz. ¿Estás diciendo que están perdidos? No. Bueno, estaba diciendo Pablo cuando en Romanos 8:13, cuando él dijo que si vivimos conforme a la carne moriremos, estaba diciendo él que todos los que caminan conforme a la carne estaban siendo no salvos. No, él estaba diciendo, pero están en la senda de la muerte y morir. Así que ha comenzado usted un caminar que pudiera llevarlo a la muerte. Así es. Sí, y todos estamos de acuerdo con eso. Sí, claro que sí. Bueno, primero de Juan dice, en el versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aún 3 palabras hebreas que se usan sobre endulzamiento, y es un proceso que empieza uno que no está dispuesto a arrepentirse, que está determinado a rebelarse, es una mejor manera de explicar un aspecto, ¿no? Es el primer problema que tuvo el faraón, que no estaba dispuesto a arrepentirse, no estaba dispuesto a aceptar eso que fue revelado a él. Lo segundo es Kashá, la idea de endurecimiento, quiere decir que ahora Dios entra en la escena por la indisponibilidad de esa persona a arrepentirse y recibir las cosas de Dios. Dios empieza a endurecer el corazón de la persona porque están tomando un camino que quieren apartarse de Dios, así que Dios permite que eso suceda. Y luego Cabal, la idea de que se hace más fuerte, se endurece en esa persona y ya no pueden recibir de Dios más. Así que hay un proceso, tal vez no sea inmediato, pero ese proceso
va a robar a ese individuo de una relación de fe y mientras más estén lejos del fuego, se van a endurecer al punto de que Dios los entregará a su Sí, pecado. así es. Y todos estamos de acuerdo con eso. Bien, Pero, ¿qué mantiene a ese individuo desde el momento en el que él decide no voy a confesar? La mano de Dios se pone un poco más pesada, no deja al individuo, sigue tratando con él. Uno tiene que alejarse de Dios. exactamente lo Y que entonces el significa. endurecimiento sucede. Pero, una vez más, lo que dije al principio fue que la única manera de cómo ese individuo va a calificar para el cielo es si la justificación aún está aplicada como resultado de su fe. Y eso se le aplica a todo el mundo, no solamente a él. No podemos decir, bueno, este tiene un pecado y la justificación cubre eso, cubre toda nuestra vida hasta que la corrupción se viste de la incorruptibilidad, por eso es que lo mencioné. Creo que debemos reconocerlo. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Es lo que estamos diciendo. Todo lo que hacemos nos pone en un camino de cercanía a Dios o alejarnos de Dios. Correcto, así es. Dios es lento a la ira y creo que Él quiere que todos se arrepientan para creyentes e incrédulos, pero una vez más, cuando comienzan esa senda de endurecimiento, y este es el peligro, ese movimiento de la gracia no es gracia en lo absoluto. Los gnósticos pensaban que la carne era mala, la doctrina de fe solía decir que nos alejáramos de la carne y ahora sí seríamos una nueva criatura y ustedes son dioses y pueden crear su propio universo. Juan dijo en su epístola que hay un pecado que no es para muerte. Y debemos tratar con gente que es rebelde. Debemos tratar de hacerlos regresar porque finalmente el pecado que es para muerte es un rechazo de Cristo. Su fe en Cristo está destruida. Y Pablo dijo que cuando nos alejamos de lo que sabemos que es correcto, no perdemos la salvación inmediatamente, pero amenazamos contra ella grandemente y por eso es que regresamos a su declaración. Eso es lo que usted quiso decir, con un pecado no confesado es no perdonado. Te pone en un lugar que lleva dolor. Así es, nosotros no creemos que puedan vivir una vida perfecta, obviamente no van a obtener la perfección aquí en la tierra, así que vamos a tener que lidiar con el pecado en nuestra vida, aun cuando somos salvos, cuando somos llenos del Espíritu, aun cuando nosotros tenemos aún una cruz como el Así objeto es. de fe, aún vamos a tener que lidiar con el pecado, no un pecado Mm, que esté buscando pecado activamente, porque esas ramas trepadoras de la caída van a tener bueno, vamos a tener que tratar con ellas. Así estoy yo. Cuando el Espíritu Santo me está redarguyendo y convenciendo, tenemos que responder, arrepentirnos, pero jamás vamos a llegar a un estado de perfección cuando estamos aquí en la tierra. Así que no, tenemos que, así es. gracias a Dios por esa justificación y por esa gracia, y no para que no que sea una licencia para pecar, porque no lo es, no No es una lo licencia o es. permiso para pecar en lo absoluto. Sabemos eso en Romanos capítulo 6 y Pablo lo deja claro, pero también al mismo tiempo no vamos a el arrepentimiento, esa mentalidad de arrepentimiento, como dijo Joseph, es algo que debe ser parte de cada creyente. Debemos ser sensibles al Espíritu Santo cuando debemos responder, cuando nos convence y redarguye. Bueno, pero no piensas que yo creo que el Señor dice, Señor, perdóname los pecados que he cometido el día de hoy. Yo personalmente sí, y siempre lo he hecho porque siempre, como les dije anteriormente, yo quiero ver al Señor. Si yo he hecho algo que he ofendido a Dios, que ni siquiera me doy cuenta de ello, simplemente pido perdón. No se trata de que yo viva en un lugar no saludable en el que yo piense que voy a irme al infierno por cada cosita que haga. Solía, porque crecí en la santidad y pentecostalismo, solía ser así, pero ahora que entiendo esta justificación más y entiendo cómo la seguridad del creyente eh, que sí tenemos no es una incondicional, sino condicional, entiendo yo eso. Pero aún yo siempre le pido al Señor que me perdone porque yo no quiero tener nada que me obstruya en mi caminar con Dios. Creo que el pecar en impunidad definitivamente es algo que debemos de tener cuidado de ello, pero no creo que es un rito la declaración si confesamos nuestros pecados, queriendo decir que la confesión puede suceder en el corazón. Realmente yo creo que estoy de acuerdo con Dios.
Pero yo creo que eso vuelve a algo más profundo que Juan está tratando de decir cuando dijo, aquel que comete pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para este propósito el Hijo de Dios fue manifiesto para destruir las obras del diablo. Aquel que nace de Dios no comete pecados, porque su simiente permanece en él y él no puede pecar. De lo que él está hablando es una persona que abiertamente acepta y practica el pecado. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que esa persona en evidencia no está caminando en la luz. Es la Así es. evidencia, ¿no? Así que yo no creo que una persona camine en la luz, y esa es la enseñanza de John, ¿no? Quien rehúsa confesar el pecado. Sí. Es casi una imposibilidad. Bueno. Si no, de hecho, es lo que John está diciendo, es una imposibilidad que alguien practique el pecado y Habitualmente. esté caminando Sí. en la luz, ¿no? Así que si confesamos, está en el presente, es algo continuo. No es exactamente tratar con un acto del pecado aquí o no allá. Es la idea de practicar un estilo de vida, de aceptar el pecado. La Sí. persona que camina en la luz no hace eso. Sí. Una cosa que es obvia y nunca debemos olvidar lo que Dios es un Dios de misericordia. Gracias a Dios. Él es misericordioso y es maravilloso. Y en la mayoría de los casos no entendemos qué es el pecado. Así es. Y aún en los pensamientos de locura son pecado, dice la Biblia. Lo que no es de fe es pecado. Y hay algo, en la noche antes de acostarnos, decimos, Señor, perdónanos hoy si dice algo tonto. Ciertamente, sí. Yo ni siquiera tengo que hacer la pregunta, tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Le estaba mirando a ustedes a ver Sí, qué yo me iban vi a que usted decir. estaba viéndome a mí. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Dave, capítulo 6, en Efesios, versículo 1 hasta el versículo 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Significa estar bajo autoridad, lo que se refiere a los padres que conocen a Dios. Si no, ellos no deben de ser obedecer mientras sea posible, sin violar las escrituras. Honra a tu padre y a tu madre. Es de mucha importancia, ya que el gobierno de la familia es diseñado de modo que es una imitación del gobierno de Dios. Que es la primera promesa con mandamiento. El primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 5:16, 20:12, Éxodos, debe de ser obvio, el hecho de no obedecer trae consecuencias, castigo. Los padres pueden lograr que los hijos obedezcan si viven como deben de vivir, ¿correcto? Pudiéramos regresar un momento porque hemos pasado por diferentes temas y solo recordemos a la gente que estamos en medio del contexto. El contexto comienza en el capítulo 5, versículo 18, donde Pablo dice que es imperativo que nosotros constantemente seamos llenados y controlados por el Espíritu. Y ahora, ese no es el espíritu de servicio, es el espíritu de vida y vivir, que es primordialmente activado por un objeto correcto de fe. Y hay 5 participios que terminan con el quinto que nos habla del sometimiento. Entonces, la primera relación que describe el sometimiento como resultado de una experiencia llena del Espíritu Santo es maridos a las mujeres y las mujeres a los maridos. La segunda relación ahora es lo que vamos a leer, hijos a los padres, pero luego otra vez padres a los hijos. Y va a haber una tercera categoría que él presenta
Y quiero que estemos seguros de que aún estemos manteniendo el pensamiento y que aún estemos entendiendo el sometimiento. Y el sometimiento solamente es potencial y solamente es posible cuando el individuo cede a el Espíritu Santo constantemente. Cuando era niño, hubo una jovencita que empezó a visitar nuestra iglesia. Creo que tenía unos 12 años de edad, algo así. Ella entregó su corazón al Señor. Su papá era una persona que apostaba profesionalmente. Y él estaba muy en contra de que ella llegase a nuestra iglesia. Y le dijo a ella, de hecho, yo voy a pagar por la universidad de tu hermano, y eso lo hizo él, y no voy a gastar $1 para que tú vayas a la universidad, de ninguna manera, si sigues yendo tú a esa iglesia. Y ella se escapaba de la casa básicamente por la ventana en las noches, y ella no estaba obedeciendo a sus padres. Lo que estaba haciendo ella lo correcto, ¿no? Una vez más, creo que usted dijo, la cualificación o calificación sería que su esposo o su esposa o el padre, si alguien demanda, si un padre demanda algo de un niño que sea impío o contra la escritura, eso liberaría al individuo de hacer lo correcto. Dice allí en el Señor. En el Señor. Hay calificaciones allí. Y la joven, años pasaron y se mudaron y bueno, pasó tiempo. Y nosotros fuimos a Kansas City, Missouri, predicando en una cruzada. Y antes de empezar el servicio, yo entré al auditorio y un caballero, uno de los sugieres, me dijo, hay una jovencita acá, o una señora aquí que quiere conocerle, o quiere saludarle. Y bueno, en ese momento era un coliseo bastante grande donde estábamos, entonces había muchas personas que estaban en el área, y yo fui caminando con él, y esta mujer se me acercó, pero yo no la conocía. Y me dijo, hermano Swagger, usted no se acuerda de mí, ¿verdad que no? Le dije, no, realmente no. Y entonces ella empezó a contarme, yo soy Jackie. Y no voy a decir su apellido, ¿no? Y entonces ahí entendí inmediatamente quién ella era. Y lo extraño es que su hermano, que había sido, bueno, que su papá había pagado para que él estudiase en la universidad, su papá pagó la universidad de él, obviamente. Y cuando él se graduó la próxima semana, robó un banco. No es gracioso, pero a la vez sí es gracioso. Robó un banco y fue a la prisión. Ella, no sé si su papá pagó por ella, pero ella fue a LSU y se graduó de abogada. Y me dijo que estaba practicando la ley en Kansas City, ejerciendo su carrera. Pero ella no obedeció a su papá cuando el papá le dijo, tú no puedes ir a esa iglesia. Ella se escapaba por la ventana y llegaba a la iglesia de todas maneras. Mi pregunta es si estaba haciendo lo correcto o no. Obviamente, creo que si papá tiene la razón y sé que si la tiene, esos pasajes son los resultados de una vida llena del Espíritu, queriendo decir que ambos padres y los hijos. Así que él está hablándole a hogares cristianos. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con unos padres no salvos y un joven salvo, no puedo decir necesariamente que conozco la respuesta, porque sí es un llamado a los hogares cristianos. Lo que debemos obedecer y no obedecer se lo dejaré al resto de ustedes para responder en un hogar que no es salvo. No lo sé. Si una persona joven deben de ir a lugares que son impías o impíos si no son salvos, o qué es lo que una persona joven debe hacer si él es salvo y los padres viven en pecado y hacen las cosas que no deben hacer. A veces son forzados contra su voluntad, tienen que hacerlo, pero creo que no puedo decir que lo sé. Bueno, hay una ley mayor. Y la primera admisión es a Dios. Sí. Eso es lo primero, ¿no? Sometemos a Dios primero y luego a los padres.
Si la inclinación del niño es ser desobediente por nuestra heredad, el pecado, eso es la inclinación natural del niño, desobediencia. Entonces el padre tiene que enseñarle a un niño obediencia, pero la obediencia que está en contexto aquí es una obediencia piadosa. Es una obediencia porque el padre se ha sometido a Dios, que los hijos van a someterse a los padres, pero están siendo dirigidos correctamente. Y yo he sido pastor en diferentes iglesias y he sido pastor de jóvenes en 3 diferentes iglesias. Y si yo tuviera una persona joven que estuviera saliéndose, viniendo a la iglesia, yo no quiero animar a nadie a desobedecer a sus padres, pero si están en un ambiente no piadoso, tal vez sean aquellos que cambien la trayectoria de toda la familia al recibir a Cristo. Yo tuve una jovencita que se subió a mi autobús hace años, que vivía en los departamentos que solíamos levantar. Ella fue salva y luego toda su familia fue salva. Así que pudiera ser, y no estamos animando esta desobediencia, pero al mismo tiempo debemos obedecer a nuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo. Eso es lo que Él está diciendo. Así que la verdadera obediencia solamente va a ser enseñada por una persona que se somete a Cristo, y como dijo Joseph, en el contexto de lo que estamos hablando. Así que como pastor yo diría que no desanimaría a nadie de venir. En cuanto a salirse por la ventana, no voy a animar ese tipo de comportamiento, pero también tal vez no le puedo decir que no puede venir si viene a la iglesia, y esa solamente es mi opinión. Hago una pregunta. Los versículos 5, 21 y 22 hablan de sometimiento, que es algo voluntario. ¿Cuál es la diferencia aquí cuando dice niños obedezcan o hijos obedezcan a sus padres? Aún sigue siendo voluntario, la persona tiene que tomar la decisión. La exhortación es, y Joseph lo dijo en la escena, en hogares cristianos. Entonces los hijos deben obedecer a sus padres de acuerdo a cómo les enseñan de las cosas del Señor. Hay un punto, un momento cuando a veces el padre tiene que obligar a su hijo a hacer lo correcto. Si usted hubiera crecido en mi casa, no era voluntario. Usted iba a la iglesia, sea que usted estaba enfermo o no. En mi casa Más también. le vale. Bueno, en cada relación que es mencionada por Pablo, él le dice que lo haga en el temor del Señor. Así es. Sea cristiano o cristiano, someteos los unos a los otros, sí, pero en el temor de Dios. Realmente haz su trabajo para su Señor, pero hágalo como para el Señor. Y quiero retomar lo que dije. Tal vez hay alguien que no es salvo, un joven, una jovencita, y está viviendo en un lugar donde no son salvos. Yo creo, y sé qué decir, es que si nosotros reconocemos al Señor, Él dirigirá nuestros caminos. Así que si nuestra meta es agradar al Señor, realmente yo creo que el Señor nos dirigirá a lo que tenemos que hacer. No es la mejor situación, pero obviamente eso sucede en ocasiones, ¿no? Sí, creo también que debe haber un entendimiento del padre con respecto a la edad del niño. Ujú. Y al crecer, sé que en nuestra casa no había una pregunta en cuanto a si era tiempo para la iglesia, todo el mundo va a ir. Eso era una regla que yo tenía. Pero al crecer los niños, los jóvenes, habían cosas que yo tuve que dejarle a ellos decidir por sí mismos. Yo le ayudaba a guiar y dirigir, guiar y dirigir, guiar y dirigir, y después yo dejaba que ellos tomaran decisiones por sí mismos. Y esto era difícil, pero estaba aprendiendo el mensaje de la cruz en ese entonces también. Y si yo entraba y los veía viendo algo que no me parecía, o que no me gustara, o música que no me gustara, yo los veía y les decía, bueno, eso no les va a ayudar. Y siempre me decían que yo entraba exactamente en el peor de los momentos de los tiempos. Pero también, No debes de hablar de mis hermanas. sí, así. sí, lo sé, ¿verdad? Pero uno tiene que, como padre, que entiende, al crecer, se les tiene que enseñar a ser obedientes al Señor, se les tiene que enseñar a guiarlos en cuanto a cómo tomar esa decisión, ellos solos, de servir al Señor. Así que hay un sentido en el que debemos quitar las manos y asistirlos en ese aprendizaje.
aprendiendo a tomar Aprender a decisiones tomar piadosas. decisiones piadosas. Y de vez en cuando no van a hacerlo. Pero digamos, un niño de 5 años, ¿usted va a dejar que el niño de 5 años haga como quiera? No, no va a suceder. No, va a detener a ese niño. Así que la edad sí tiene que ver. Sí, y el individuo. Judas, el hijo de Joseph, Jude. Jude es impresionante. Él puede hacer a Juan el Bautista sonrojar. Él no va a dejar que usted se salga con nada. Si usted ve mal a alguien, Jude lo va a corregir a usted. Él sabe que el hermano Swagger se Y va él para sabe el que el cielo. hermano Swagger va para el cielo. Él hace la oración de fe. Cada programa, él va para el cielo. Así que cada niño es diferente. Ese es mi amigo. Sí, sí, lo es, claro. Pero cada niño es diferente. Composición, comportamiento, personalidad. Y usted, como un padre lleno del Espíritu, usted tiene que reconocer que no puede tratar con cada hijo de la misma manera. Y eso Así es. todo es parte de ser padre. Lamento hacer esto, sé que ya estamos cerrando, pero hoy es el cumpleaños de Claire, mi hija. Ella cumple 3 años el día de hoy. Day to you. What's her name? ¿Cómo se llama? Happy birthday, Clara. dear Claire. That's a pretty name. Happy birthday to you. No, you should have sung it. Debiste de haber cantado en armonía conmigo. Lo podemos hacer otra vez. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to Claire. Happy birthday to you. That's better. Ay, está mejor, ese está Excelente. mejor, estuvo mejor. Alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Se nos terminó el tiempo y confiamos que algo se haya dicho hoy que haya sido de beneficio y de ayuda. Y les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.